Bienvenidos a una nueva edición de Zona Campo TV. En esta ocasión vamos a estar conversando con el médico veterinario Enrique Villar, asesor técnico del laboratorio Alevet. Enrique, cuando estábamos conversando sobre qué tema podíamos abordar desde la perspectiva de tu rol de asesor técnico, surgió una cuestión muy interesante, ¿no? Que es hablar de problemas y deficiencias que hay en rodeos sanos, no en rodeos enfermos que necesitan intervención por una cuestión de patología, sino suplementar deficiencias naturales, normales, en rodeos de cría, lo cual parece un tema amplísimo, porque supongo que abarcará cuestiones de manejo, cuestiones a nivel mineral, oligoelementos nutricionales. Sí, es así, que la idea es contarles a ustedes o reflexionar juntos sobre, digamos, el ciclo del animal desde que el ternero nace hasta que, en el caso de las hembras, llega su temporada de servicio, queda preñada esa hembra, luego pare y entra a una lactación para luego volver a ser quedada preñada. Esto es la conversación que vamos a tener como un camino de ciclo de producción de estos animales y los desbalances que se van produciendo a lo largo de ese camino de producción, ¿no? Es esto lo que vamos a relatar. Tenemos aquí en el cuadro donde el ternero nace, ¿no es cierto?, todo un acontecimiento desde el punto de vista de la producción, llegar a tener un ternero nacido. A veces uno ve las vacas o las vaquillonas pariendo como si fuera una cosa lógica, y sin embargo es el resultado de todo un esfuerzo, de un año de trabajo o a veces más. Y el ternero puede nacer con o sin deficiencia de cobre. El ternero puede nacer y tener una bichera, una gusanera enseguida, puede tener problemas respiratorios, puede no mamar el calostro, puede cursar después con una diarrea, de manera tal que el ternero nacido es un animal muy sensible a todo lo que le aconteció antes de nacer, cuando estaba en el vientre de la mamá, y en los primeros días de nacido, es decir, en los 7, 8 primeros días de nacido, el cuidado que se le debe tener al ternero nacido en esos primeros 6, 7 días, hasta que él se hace fuertecito, se endurece, como decimos nosotros, y ya se pone fuerte. Esto que vos decís, Enrique, uno por ahí lo ve muchas veces, y es cierto que se naturaliza esto de lograr un ternero, que es la meta, pero realmente es complicado. Hay que llegar al ternero, y una vez que llegaste, después se te abre un abanico de cosas a tener en cuenta. Es así, es así. El ternero es el producto del esfuerzo del productor, y digamos, muchas veces ese ternero viene con alguna deficiencia o viene con un destrato nutricional en el último tercio de la gestación. Y después vamos a reflexionar también sobre la importancia de la nutrición en el último tercio de la gestación del ternero. Y ese ternero nació, le voy a poner, si es ya en época de moscas, un curabichera para la mosca, le voy a secar el ombligo. Voy a tratar de no manosearlo los primeros horas de vida y los primeros días, de no andar manoseándolo mucho, ¿no? Más vale que el ternero mame su calostro en las 8 primeras horas de vida y dejar pasar 2 o 3 días antes de hacerle alguna cosa más que ponerle un curabichera. Luego sí, le pondremos algún antibiótico si
si está cursando con una diarrea o si lo veo muy débil. Si la madre no tenía cobre en el hígado, le tengo que poner cobre en la primera semana de vida, en el caso de los productos de Alevet, la mantina. Suele pasar a veces en vaquillonas que les cuesta salir del canal del parto, entonces tardan en romper bolsa, tardan en salir del canal del parto y el animal está un poquito débil y en pleno invierno tiritan de frío porque están con hipotermia. Entonces ahí yo les voy a poner un energizante, que es un producto básico con fósforo. Le voy a sumar también quizás una vitaminada, ¿no? Con minerales, como es el caso del Olivitazá. A ese ternero nació y va a ser muy importante que la mamá, después que le haya dado su calostro en las 8 primeras horas de vida, acompañe en producción de leche al ternero. La relación entre la madre y el hijo durante la vida de ese ternero al pie de la mamá es fundamental. Es decir, ahí está lo que nosotros decimos la habilidad materna de la mamá, ¿no? Muchas personas seleccionan por el biotipo carnicero de la mamá, pero yo digamos, aconsejo que además del biotipo carnicero de la mamá, también vean la glándula mamaria, ¿no? Seleccionar por glándula mamaria también es una obligación en el rodeo de cría, porque si una mamá tiene una glándula mamaria grande, va a producir más leche y el ternero va a mamar más leche y por lo tanto va a crecer más rápido, si es que, digamos, tiene habilidad para aumento diario de peso. Con esto quiero decir que es bueno, en la selección de las madres, en un rodeo de cría, ir descartando mamás con glándulas mamarias chiquitas. Y ir seleccionando por una buena implantación de ubre con pezones interesantes y que me asegure a mí una buena producción de leche. También es bueno seleccionar las madres por habilidad materna en cuanto a que no abandonen a los terneros, que a veces suele pasar en algunas razas y en los primeros partos, en las vaquillonas. Toda esta relación de mamá con ternero, por supuesto, va atado a la nutrición para asegurarme que esa mamá llegue a su pico de lactación de leche en el rodeo de cría, que es alrededor de los 60-70 días posparto. Entonces, yo tengo que asegurarme que la mamá tenga buena comida de buena calidad para llegar a que al 60-70 días posteriores al parto tenga un buen pico de lactación y después una meseta y después una caída, y que a su vez esa nutrición le permita a la mamá acelerar su, digamos, su reacondicionamiento de los órganos genitales que anidaron al ternero. Esto es la matriz, ¿no? El útero. Es decir, tener una buena regresión uterina para tener enseguida del parto un celo fértil lo antes posible. El intervalo parto, primer celo fértil, está muy relacionado a la nutrición en el último tercio de gestación de la mamá y en los primeros 2 meses, 3 meses posparto, para que yo tenga, además de una lactación asegurada, un celo fértil también lo más rápido posible después del parto. Es un proceso complejo el que estás describiendo, con múltiples aspectos y requiere fundamentalmente de planificación, ¿no? El otro día conversábamos con un colega tuyo sobre la inseminación a tiempo fijo y nos comentaba, nos hizo un comentario paralelo, lateral, que decía que todas estas tecnologías, es bastante parecido a lo que a mí me viene cuando te escucho hablar. Si bien estamos hablando de suplementación, él hablaba de inseminación a tiempo fijo, pero decía, todas estas maniobras y estas incorporaciones tecnológicas han impactado muchísimo en el manejo, porque la gente para aprovecharlas necesita planificar, necesita capacitarse, necesita orden, planillas, un montón de cosas. Es así.
es como vos mencionás y como el colega menciona. De alguna manera, en todos los lugares donde he estado y estoy, se ha mejorado mucho la genética, ¿no? Se ha comprado pajuelas caras con biotipos mejorados, pero no se ha adaptado en la misma medida la calidad nutricional a la genética. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me compré un semen para Fórmula 1, pero cuando voy a cargar la gasolina, cargo gasolina común para mi ternero de Fórmula 1 o mi vaca de Fórmula 1 y empiezo a tener los trastornos propios de una exigencia nutricional no satisfecha. Por eso en este cuadro dice en el medio suplementación del becerro, suplementación del ternero. No es un tema menor suplementar al ternero al pie de la madre. Y después voy a mostrar una foto. Es muy fácil hacer un sistema en donde solamente el ternero pueda ir a comer una ración y la madre no entre. Se hace nomás con unos palos alrededor de un comedero y se suplementa al ternero y no a la vaca. Entonces, ese ternero que está todavía al pie de la madre tiene acceso a una alimentación de mejor calidad, empieza a hacerse rumiante antes, y la madre, por el otro lado, empieza a prepararse mejor para el próximo parto, porque, digamos, la suplementación de ternero tipo cuarto o quinto mes, se supone que la madre ya está, digamos, preñada y gestando un ternero, un feto, y a su vez está lactando al ternero. La suplementación del becerro, del ternero, es algo que a veces uno dice, no, pero yo en mi campo no lo puedo hacer. Bueno, debo decir que en los campos de cría suele haber lugares, a veces, lomas de 3, 4, 5, 8 hectáreas, donde yo sí puedo hacer alguna reserva forrajera, en una siembra directa, sembrando alguna avena, haciendo un rollo de avena granada, por ejemplo. Si yo tengo 1000 hectáreas o tengo 500 hectáreas, y por ahí tengo en 4 hectáreas o 10 hectáreas poderme hacer en una loma de tierra negra una avenal, o ¿por qué no? Un maíz, ¿no es cierto?, con todas las variedades de maíces genéticamente especializados que hay ahora, poderme hacer una reserva de forraje o de granos para suplementar al becerro al pie de la madre. El ternero va caminando a la par que la mamá, pero la mamá ya estuvo con el toro, ya está gestando, y la lactación empieza a disminuir. Cada vez nos acercamos al 7º o 8º mes, y donde yo produzco lo que se llama el destete. En el destete, entre el que el ternero nació y el destete, yo desparasité cada 2 o 3 meses, fui dando cobre en las zonas de deficiencia de cobre, cada 90 días, cada 100 días. Estuve muy atento a cómo se fueron comportando los terneros en cuanto a enfermedades que pudieron haber tenido, como enfermedades respiratorias o enfermedades relacionadas a los ojos, queratoconjuntivitis, o enfermedades relacionadas al aparato digestivo, como las diarreas víricas o diarreas bacterianas. Existen para eso vacunas que yo puedo dar a la madre antes del parto para que cuando el ternero nace le pase inmunidad calostral al ternero y que ese ternero ingiera inmunoglobulinas, defensas, desde la madre, desde la madre, a través del calostro, y yo pueda, digamos, tener animales recién nacidos, pero ya con defensas anti diarrea, por ejemplo. El ternero va succionando, ¿cómo se llama? Alimentándose
de la leche de la mamá, no olvidemos que por cada litro de leche que la mamá saca por la teta es el equivalente a 2,8 kilos de maíz en energía, no es un tema menor, así que cuanto antes yo haga el destete, antes yo voy a alivianar nutricionalmente a la madre y la madre va a tener un mejor celo fértil, ¿no? No olvidemos eso porque nosotros decimos, bueno, un ternero toma 5 o 6 litros de leche por día y eso en términos de maíz, si lo pasamos a maíz, son casi 16, 17 kilos de maíz por día que la mamá eroga por la teta en energía. No es un tema menor. Entonces, los destetes precoces, los destetes hiperprecoces están de moda, tiene una explicación muy lógica, sobre todo en las madres que tienen acceso a poca nutrición en plena lactación, ¿no? Entonces llegamos al momento del destete o desmame, un momento crítico para el ternero porque él va a salirse del lugar habitual donde estaba, va a dejar de estar con sus amigos, se va a ir a otro potrero, va a comer una comida distinta y ahí es donde se ve si el animal comió suplementación al pie de la madre, lo que se llama crib feeding, porque entonces el animal yo lo desteto y le puedo suministrar un alimento balanceado, maíz entero o lo que yo quiera suministrarle, porque ya sabe el animal comer en batea. Entonces yo desteto, pero el animal no se olvidó de cómo se come en batea, porque lo suplementé al pie de la madre, entonces no sufre casi nada porque lo desmamanto y le meto un poco de comida en batea. El estrés... Eso te iba a preguntar. El sufrimiento es un impacto terrible, ¿no? A nivel productivo, sanitario, todo. Sí, el estrés producido por el destete es un estrés que debemos contemplarlo. Debemos saber que destetar a los animales significa, y para los productores lo saben muy bien, una caída de peso, un desmejoramiento del estado general del animal, que lo podemos prever. Lo podemos prever. Nosotros, ¿cómo lo podemos prever? Por ejemplo, es muy común que la gente desteta y se pone a vacunar, a desparasitar, a caravanear, a hacerle todo en el momento del destete. No, hagámoslo antes. Si nosotros vamos a destetar en abril o vamos a destetar en marzo, pongámonos a hacer las maniobras a los terneros al pie de la madre. Y cuando destetemos, solo destetemos. Entonces el animal sufre menos. Ahora, si yo lo desteto, lo cambio de comida, lo llevo a otro lugar, le pongo caravana, le pongo una marca, lo castro, lo lleno de inyecciones y encima, digamos, lo desteto, es mucho. Entonces, por ahí está bueno hacerle todo antes y al momento de destetar, solo destetar. El hecho del estrés que genera todo esto puede inclusive llegar a hacer que el sistema inmunológico no responda a todo eso que se le está poniendo. Es decir, sería como la peor inversión que uno podría hacer. Muy buena la pregunta. Digamos, los animales para ser vacunados deben estar sanos, flacos o gordos, pero sanos. Vacunar a animales enfermos no es lo más conveniente. Si un animal tiene una neumonía o tiene una diarrea o tiene, en el caso del norte argentino, tristeza por anaplasma babesia, primero tengo que controlar las enfermedades y el animal puede estar flaco, pero sano. Si no lo está, primero corrijo sus enfermedades y después lo llevo a dar las vacunas. Las vacunas argentinas son excelentes, realmente la calidad de las vacunas que generan anticuerpos son muy buenas en Argentina y realmente son un beneficio. Yo como productor puedo decidir vacunar de enfermedades como diarrea vírica bovina, como leptospirosis, como IBR, rinotraqueosis infecciosa bovina, mismo, por supuesto, todas las clostridiosis, mucho antes del destete. Yo puedo vacunar al segundo o tercer mes de vida y volver a vacunar a los 30 días, es lo que indica primo vacunación para vacuna muerta,
y después, tranquilo, me voy al destete, en el destete solo desteto, le podré dar una olivitazán, está muy indicado porque es un producto antiestrés. Los estreses producidos justamente por el destete, por el cambio de alimentación, por el cambio de grupo de animales, porque lo llevo a otro destino, porque lo paso de una leche mezclado con un poquito de pasto tierno a una pastura dura. Todo eso lo puedo prever un poco dando antioxidantes. Los antioxidantes, como la vitamina A, la vitamina E, como el cobre, como el zinc, no es que ellos sean antioxidantes per se, sino que estas estructuras químicas ayudan a la fabricación de sustancias antioxidantes. Entonces, cuando el animal tiene un estresazo, tengo cantidad suficiente de sustancias antiestrés aplicadas por vía inyectable, como en el caso del Levitazán. Entonces, está buena la pregunta porque sí, si el animal está estresado y está enfermo, la respuesta vacunal es mala. La cantidad de anticuerpos que me va a generar un animal enfermo y estresado no es la misma que un animal sano. Nosotros estamos en contacto por nuestro medio permanentemente con productores y con muchos productores ordenados, ¿no? que llevan adelante explotaciones donde todo se planifica, donde se hacen maniobras preventivas todo el tiempo. Y es un comentario general que te dicen, realmente la relación costo-beneficio de la sanidad es óptima, pero cuando la haces mal, sí es hacer una mala inversión, porque en realidad es un costo, y si vos no tenés respuesta, no solamente se te atrasa todo el rodeo, todo este sistema complejo, sino que además, bueno, gastaste de gusto. Es cierto eso que vos mencionás. Siempre los planes sanitarios, esto es referido a plan de vacunaciones de mancha, de vacunaciones de carbunclo, anthrax, de vacunaciones de IBR, de bebé, enfermedades como influenza, deben estar, digamos, planificados y, digamos, plasmados en un almanaque de manera tal de no estar encerrando a los animales a cada rato. Es decir, agrupar los planes sanitarios con planes de manejo, porque si no, lo que acabas de decir es muy cierto. Estar encerrando animales a destiempo y a cada rato no es beneficioso para el bolsillo del productor. No se olviden que cada encierro, el animal por estrés pierde medio kilo y no lo recupera más. Es pérdida de gramos. Vos tenés 500 animales, encerraste un día y bueno, perdiste 250 kilos y no los recuperás más. Entonces, no es cuestión de andar encerrando a cada rato, es cuestión de sentarse con el veterinario, sentarse con el personal de campo, escuchar a la gente de campo que está lo de las vacas y decir, bueno, vamos a hacer esta maniobra de manejo junto con este plan sanitario y aprovecho a hacer manejo y sanidad a la vez. Encierro una sola vez. Yo he visto gente que, por un lado, dan la vacuna, después, después vamos a desparasitar, después vamos, tratá de hacer todo en una sola maniobra, que al animal no le hace nada. Vos podés dar, si el animal está sano, hasta 5 vacunas, 4 vacunas muertas distintas, de bacterias o virus muertos distintos, que al animal no le va a hacer absolutamente nada malo. Digamos, y al contrario, le estás dando todos los beneficios de encerrarlo una sola vez. Entonces estoy totalmente de acuerdo con vos en lo que decís, que los planes sanitarios tienen que estar manejados y tienen que estar a tiempo dados, en el momento lo más oportuno posible. Había un veterinario argentino, no recuerdo el nombre, pero un profesional muy interesante, que se tomó el trabajo de medir durante 5 años el tiempo que transcurría entre la orden que se daba de hacer una maniobra sanitaria y cuándo se implementaba. Y en promedio pasaban 30 días entre la decisión de hacerlo para el lunes, y lo hacían 4 lunes más tarde, ¿no? Es decir, no me recuerdo el nombre del veterinario, pero fue un estudio de muchos años que él hizo, y bueno, los destiempos, ¿no? Entonces, llegamos al momento del destete,
el destete ese que yo te decía que estresado, pero que podemos ganarle vacunando previamente, desparasitando previamente, haciendo, digamos, identificándolos o lo que sea previamente, y al momento de destetar, solo destetar. Si el animal comió, ese ternero comió grano antes en el crib feeding, en el corralito que después le voy a mostrar, su aparato digestivo está muchísimo mejor preparado para ser rumiante que aquel que nunca comió la ración. Porque el desarrollo de las papilas ruminales las papilas ruminales son unos músculos y unas vellosidades que tiene el rumen y que es lo que de alguna forma ayuda a triturar el pasto y se desarrollan en el rumiante. Y está muy relacionado el desarrollo de esas papilas ruminales al grano que come el animal, el ternero. Si yo le hago comer granulado al ternero antes del destete, antes desarrolla sus papilas ruminales y antes esto es rumiante. Esto es un trabajo de una universidad de Estados Unidos, que no recuerdo ahora, pero podemos hablar otro día de desarrollo de papilas ruminales en el ternero, y el darle granulado al ternero al pie de la madre, o si no, después enseguida del destete. Bueno, entonces al destete le hago la sanitación, ahí, discúlpenme, está la garrapata, pero no, garrapata, cachohueco, todo eso es para la zona norte, digamos. Vamos a hablar de sarna, que está, digamos, volviendo, el tema de la sarna. Sí, sí, tal cual. El tema de las vacunas y los antiparasitarios internos y externos, y por supuesto le voy a dar un energizante, que es un producto de Alevet, que básicamente es fósforo puro, con vitamina B12 y vitamina B6, y le voy a dar también mi cobre, y empezaré y seguiré dándole cobre en zonas de deficiencia de cobre, como la cuenca del Salado, cada 4 o 3 meses, según la deficiencia sea severa o sea leve. Cuidado, porque el cobre, la no aplicación de cobre, me lleva a mí a insucesos de múltiples aspectos, y digamos desde el punto de vista del crecimiento del animal. No olvidemos que el cobre interviene en la fabricación de enzimas que a su vez intervienen en más de 100 procesos de crecimiento del bovino. Entonces la deficiencia de cobre castiga seriamente al aumento diario de peso. Entonces, va un poco más allá del pelito, ¿no? No, va más allá del pelito, exactamente. Digamos, las deficiencias subclínicas me llevan a mí a disminuciones en las ganancias diarias de peso importantes, a un dislocamiento de todo el metabolismo del animal, que a su vez me puede llevar a, junto con otros minerales, alteraciones en el proceso de la reproducción, ¿no? Así que bueno, llegamos al desmame y vamos a pasar a la próxima transparencia. Aquí tenemos entonces ya en la transparencia el desmame, el destete, y el inicio de lo que vamos a llamar recría 1, para darle algún nombre, que es desde el ternero que destete a los 4 meses, destete precoz, a los 120 kilos, o 80 kilos, o que destete convencional, ¿no es cierto?, 180 kilos, 160 kilos, 140 kilos, destete normal, y vamos a hacer la recría desde ese tiempo hasta los 15, 16 meses de edad, que le vamos a llamar recría 2, hasta de los 16 meses de edad hasta que entra a servicio, que es la recría 2. Y vamos a seguir esa ternera que la desteté, y resulta que la ternera, mientras estaba el papá, comiendo con la mamá, estaba comiendo 21-22% de proteína bruta, 20% de proteína bruta, si querés, 19% de proteína bruta. Entonces ahora yo a ese ternero lo saco de la mamá, no toma más leche, y me tengo que asegurar, si quiero no perder su aumento diario de peso y no perder
digamos, la posibilidad de que me entre en celo tempranamente para poder entorar a los 15, 16, 17 meses, yo tengo que nutricionalmente, y por eso ahí está indicado, estar atento a qué le doy de comer a mi destete. He visto y se ve en todas partes de Latinoamérica que la recría va al peor campo, ¿no? Porque la espero, digamos, va a pasar el otoño y el invierno, la mando a comer al peor campo y después, cuando venga la primavera, la hago levantar. No estoy de acuerdo, desde ya, digamos, ¿para qué yo me gasto entonces en toros que me dan un animal de un biotipo carnicero, que yo quiero tener novillos con una conversión de 1,4 kg, 1,6 kg, 1,3 kg por día, cuando estoy frenando mi ternero, mandándolo a una recría con una pastura pobre en proteína bruta y de baja digestibilidad? Entonces, mi nutrición de ese ternero que va a la recría 1 debe estar pensada en un animal que está requiriendo 17 y 18% de proteína bruta. En los campos de la Pampa Argentina, donde hay trébol blanco, donde hay trébol frutilla, donde hay lotus, esto se incorpora, ¿no es cierto? Es decir, esos potreros reservados que yo me reservé del verano para mandar mi destete, si tienen tréboles rojo, blanco, trébol frutilla, o tienen lotus, ya sea lotus, trébol de olor, o lotus corniculatus, o el que sea, bárbaro, porque entonces estoy dándole mi proteína a ese ternero. Pero guarda si yo a ese ternero lo llevo a una pastura vieja, por decir, ¿cómo se llama? Festuca, o por decir un agropiro, y ese agropiro no me va a estar dando a mí 17 y 18% de proteína bruta, y entonces voy a tener que estar teniendo un poquito de cuidado en darle algún rollo o dar alguna suplementación para no llevarlo de una leche con 19, 20% de proteína bruta a un agropiro con un 11% de proteína bruta. Me explico lo que quiero decir. Hay que acompañarlo en su crecimiento. Respecto a la calidad de la ración, entonces, de ese ternero, debe ser contemplada. Debo darle una pastura tierna de alta digestibilidad, de alta cantidad total de nutrientes digestibles. Le daré secuencialmente el cobre, la mantina, que le venía siguiendo dando en las zonas de deficiencia. Daré cada 3 o 4 meses un olivitazán, que es un complejo de vitaminas más minerales liposolubles, y estaré muy atento al plan de vacunación. Reforzaré las vacunas de clostridiosis, ¿no? Cuidado, porque la mancha, la Clostridium por Clostridium chavoy, la edad promedio de muerte por mancha es entre los 15 y 16 meses, es post-destete. Entonces, yo tengo que revacunar mi recría después del destete con vacuna de clostridiosis, y si vacuné antes de IBR, de BB, diarrea vírica bovina, rinotraqueosis infecciosa, influenza, haré una sola vacunación en mi recría, y por supuesto, cuidado de la sarna y el cuidado de la desparasitación, parasitosis interna, que también los animales, cuando están al pie de la madre, son muy sensibles, y lo siguen siendo ahora en la recría temprana, en la recría 1. Yo llegué a mi ternero comiendo lo que le di de comer, será esa pastura rica en proteínas, será esa pastura digestible, haré mis planes sanitarios de parasitosis, ahí dice garrapata, pero bueno, pongamos la sarna, disculpen, la sarna, refuerzo de clostridiales, mineralización, olivitazán cada 3 o 4 meses, y voy a llegar a la recría 2. En la recría 2 ya baja los requerimientos de proteína bruta en el animal, yo me bajo un escaloncito, no es necesario que la pastura tenga tanta calidad como en la recría 1. Podemos hablar de una proteína bruta entre un 15%, un 14%, está bien, un 16, 14%, está bien, y
se repite, como dice acá, el seguimiento de la sanidad. Tengo que seguir desparasitando, tengo que seguir controlando sarna, tengo que seguir controlando que no haya nube, que no haya piojo. Me olvidé de mencionar el piojo en pleno invierno. La gente dice, no, el piojo no hace nada. No, el piojo no hace nada si los animales tienen buena comida, pero si los animales están restringidos nutricionalmente y encima se la pasan rascando, los animales son ineficientes en convertir porque lo poco que comen lo gastan en rascándose. No te digo que todo, pero digamos, es una cosa molesta porque el animal se la pasa rascando en pleno invierno, digamos. Ni hablar de la sarna. Entonces, ahí les pongo que hay un cambio de la proteína bruta y ya nos acercamos a esta ternera que, ternero lo mismo, pero ya separé macho de hembra, ¿no es cierto? Y la hembra ya puedo, digamos, en una ternera precoz, entorar a los 15, 16 meses, o si no, dejar pasar y entorar a los 18, 22 meses. Estamos en el fin de la recría 2, sigo haciendo mi plan sanitario, pero aquí yo voy a estar teniendo algunos aspectos a considerar en el manejo de la hembra. ¿Qué voy a hacer? ¿Meto toda la hembra de recría a entorar o hago una selección previa? ¿Cuándo coloco los toros? ¿Hago un tacto previo? ¿Hago una ecografía previa? Bueno, para mí hacer una ecografía previa se paga, ¿no? Es decir, o hacer un tacto previo, ahí yo descarto los animales que tienen malformaciones congénitas, como la hipoplasia ovárica, por ejemplo, o que tienen prognatismo, o que tienen bulbo horizontal, o este tipo de patologías que ya de por sí el animal va a quedar infértil de por vida. Free Martin. Entonces yo pago a un veterinario, lo llamo y le digo, mira, seleccioname aquello que, ovulando o no, anatómicamente esté apta para poder entrar al servicio. Mejor si ya tienen estructuras ováricas. Pero esa selección previa de la hembra antes del entore, yo creo que hay que hacerla. Porque en un rodeo, si me saco 2 o 3 inservibles en 300 animales, ya me pagué el tacto previo y estoy asegurándome que lo que yo voy a meter para dar en servicio, ya sea servicio natural o IATF o servicio dirigido, lo que quiera, son hembras aptas. Y ya me saqué de encima las hembras que van a estar comiendo al divino botón dentro del campo. Entonces, tomé la decisión, ya tengo mi grupo de hembras con sus estructuras anatómicas formándose todavía no, a lo mejor algunas ya todavía no ovularon, pero están próximas, y le daré 30 y 60 días antes de entrar al entore, de nuevo el olivitazán, porque ahí yo le doy un refuerzo de vitamina A, de antioxidantes, le seguiré dando cobre, cuidaré que no tengan sarna, que no tengan parasitosis interna, y el tema de las vacunas. Si esos animales nunca fueron vacunados de enfermedades reproductivas, hay muy buenas vacunas reproductivas en el mercado, es el momento de 30 y 60 días antes del servicio colocarle la vacuna reproductiva para evitar la aparición de abortos o de muertes embrionarias tempranas o tardías referidas a enfermedades que provocan los abortos o las pérdidas embrionarias. Ni hablar de la brucelosis, que yo vacuné entre el 5º y 8º mes de vida. Ya la brucelosis ya la vacuné. Pero estoy hablando de enfermedades como IBR, como diarrea arábica bovina, enfermedades de ese tipo. Leptospirosis, tremendo problema, la leptospirosis. Entonces yo ahí haré mi sanitación, mi sanidad, vacunando 30 y 60 días antes del servicio a la hembra esta que tanto me costó cuidar. Entonces, voy a la época de servicio, y en la época de servicio haré servicio monta natural, si quiero, haré por celo detectado, con inseminación artificial a celo detectado, o haré el famoso inseminación artificial a tiempo fijo.
no es un tema menor. Si hago inseminación artificial a tiempo fijo, ahí sí tendré que hacer un tacto un poco más serio y directamente, digamos, seleccionar bien los ovarios y el aparato genital para no gastar, digamos, en animales que no tienen ninguna posibilidad de reaccionar a una inseminación artificial a tiempo fijo. Encerraré y haré mi inseminación artificial a tiempo fijo con su grupo de hormonas, sus dispositivos, sus aplicaciones de Olivitazán 15 o 20 días antes del servicio, su aplicación de energizante al momento de colocar el dispositivo y su colocación de Olivitazán energizante al momento de quitar el dispositivo, y inseminar a las 48 horas. Inseminaré y después haré o no una segunda ronda de inseminación o repasaré con toro, según lo que me guste. Si quiero repaso con toro, y si no, hago otra ronda de inseminación artificial a tiempo fijo. De todas maneras, esto no es un momento cualquiera de la época de un criador. Cuidado, cuando yo me manejo con inseminación artificial a tiempo fijo, los animales deben estar aumentando 200 gramos por día como mínimo, y debo no manosearlos, debo manejarlos sin estrés, porque el estrés oxidativo también me produce en el día 11 y en el día 17 pérdida del embrión. El día 17 es un día muy sensible en la nidación del embrión. Yo tengo un pico de estrés. En ese día voy a perder el embrión que tanto me costó la pajuela, las hormonas, el encierre, el veterinario, el dispositivo, etc. Está clarísimo. Realmente ya era una aventura lograr el ternero y llegar hasta acá eh, a nivel de un logro normal, ¿no? Porque estamos necesitando todo este proceso y todo este manejo y toda esta atención para llegar a lo normal. No estamos yendo a ese Fórmula 1 de que vos Sí, decías. sí, Realmente es una invitación a la reflexión sobre la forma de trabajar, porque hay es como si en cada eslabón, en cada escalón de todo esto, está la posibilidad de una merma, de una pérdida, de así. una canillita que gotea. Y realmente es un proceso largo y complejo. Llegás al fin de la Recría 2 con un montón de ventanas abiertas que si no las cuidaste, bueno, podés tener realmente muchas pérdidas en el rodeo. Es cierto, y las tenés. De hecho, las tenés, ¿eh? De hecho, esas pérdidas que vos mencionás van saliendo como terneritos por el agujero del colador, y tenés que ir tapando los agujeritos del colador, y para que cada vez tengas menos pérdidas, ¿no? Desde la pérdida embrionaria a la pérdida fetal, a la pérdida del recién nacido, porque, Miguel, hay una cosa que hay que remarcar. La eficiencia de un rodeo de cría no se mide por los porcentajes de preñez. La eficiencia del rodeo de cría se mide por la cantidad de vientres entorados y la cantidad de terneros destetados. A mí no me sirve de nada tener 90% de preñez si tengo un 75% de destete. ¿Qué me dice a mí que yo tenga 92% de preñez si después tengo un 75% de destete y los terneros pesan 140 kilos después de 6 meses, 7 meses? Es decir, la eficiencia del criador es cuántos terneros yo logro sobre el capital vientres. No me importa si son vaca viuda, vaca de multíparas, vaquillonas, son vientres. Ese tesoro que es la matriz tiene que estar llenado todos los años por su ternerito. Y esto es un problema no menor, digamos, ¿no? Porque lo que vos decís es así, digamos. Es todo un paso y se van perdiendo, ¿no? Bueno, no, yo tengo 90% de trenes. Sí, 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 parate, pero ¿cuántas entoraste? ¿Cuántas entoraste? ¿No es cierto? A mí decime cuántos terneros lograste sobre lo que entoraste. Ahí está el dinero. Enrique, bueno, hemos llegado hasta esta parada, digamos, ¿no? Que habíamos conversado al principio de la charla,
dentro de este universo enorme a tener en cuenta para llegar a una situación normal, lo que se considera una situación normal, que en realidad cuando uno empieza a profundizar te das cuenta que no es tanto, o que no es tan normal, sino que tiene un montón de intervención humana y profesional como para lograrlo. Llegamos hasta el servicio en el caso de las hembras. Vamos a dejar entonces para el próximo encuentro, si estás de acuerdo, todo lo que va desde el servicio hacia la lactancia, ¿no? Cómo ir cubriendo esas deficiencias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Viñuales. También quiero agradecer a Sergio Comay, a Zona Campo. Quiero agradecer también, si me permitís, a la veterinaria Yang y al laboratorio Alevet, que me han permitido, junto con ustedes, poder entre nosotros transmitir una mirada un poquito más englobada de toda la situación de un rodeo de cría, todo lo que participa en llegar a lograr un ternero de destete. Así que muchísimas gracias, desde ya, muy contento de poder compartir estos momentos con ustedes. Bueno, en nombre de zonacampo.com.ar te damos el agradecimiento a vos, la bienvenida al Laboratorio Alevet, por supuesto el reconocimiento a Agroveterinaria Yang, que son quienes han establecido este contacto con ustedes. Queda entonces para la semana que viene la segunda parte de esta charla, que la verdad se me hizo apasionante, me pasó volando y ya quiero saber más, pero bueno, tratamos de ponerle un tiempo porque la gente está ocupada, entonces para que lo puedan disfrutar a fondo, siempre hacemos entrevistas de 30 o 40 minutos. Y por ahí escuché un rumor que vos tenías muchos años de experiencia en ganadería tropical, ¿no? Y la verdad es que estaría bueno un día abordarlo, porque acá estamos, por lo menos en la media, y nosotros como medio de Agronoticias también, muy acostumbrados a lo que es la ganadería acá del centro de la provincia, de la Cuenca del Salado. Y cuando uno escucha, sí, garrapata, lo otro, decís, no, pero acá no hay. Y la verdad que estaría bueno saber cómo se vive, debe ser un mundo aparte, me imagino. Es cierto, Miguel, encantado cuando yo, digamos, lo poquito que pueda aportar referido a ganadería tropical, después de estar casi 15 años frecuentando países que hacen ganadería tropical. Si te lo voy a decir así rápido, claramente la gran diferencia es el contenido de fósforo en los suelos. La ganadería tropical y subtropical no tiene fósforo en los suelos, por lo tanto no tiene leguminosas, ninguna. Entonces todo se retrasa. Esa es la principal diferencia entre la ganadería subtropical y la ganadería de la Pampa Argentina. La otra, si vos querés, es, digamos, el calor y la garrapata y enfermedades de la sangre que tienen parásitos. Pero si vos profundizás y vas a lo llano, es que nosotros tenemos la suerte de en un pasto natural ver crecer trébol blanco o crecer trébol de olor. Digamos, si vos decís en forma natural, ¿no? O sembrar 5 kilos de lotus por hectárea y que te vengan lotus, estos lotus de flor amarilla, ¿no? Una fuente proteica tremenda, una fuente de fósforo, que vos en las tierras coloradas no los tenés. Rezongamos contra el barro blanco y en realidad tirás un lotus y te viene. Así mismo es. Así mismo. Bueno, buenísimo. Entonces ya quedás comprometido, Enrique. Bueno, gracias a todos. Lo que iban a ser 2, van a ser 3. Ya le vamos avisando a la gente de zonacampo.com.ar. Enrique, hasta la semana que viene. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias.